Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Paz. Soy estudiante del Instituto Teológico Educa. Yo elegí para mi video la Carta de Santiago. En estos momentos voy a hablarles un poco acerca, como modo de introducción de la Carta de Santiago. Bueno, esta es una carta que se le adjudica totalmente al hermano de Jesucristo. Su nombre en hebreo es Jacob, en griego Jacobos, en nuestro idioma español le llamamos Santiago y ya en las nuevas traducciones aparece como Jacobo. Esta carta es una carta escrita dentro de las primeras comunidades cristianas que había, donde Santiago encabezó una de las iglesias de Jerusalén cuando Pedro salió de Jerusalén a hacer nuevas iglesias fuera de este territorio. Tenemos que tener en cuenta que la iglesia en ese momento estaba pasando por periodos muy críticos, donde también la comunidad israelita tenía grandes problemas económicos, por ende eh, fue una persona súper destacada dentro de la iglesia como sostén y pilar para los cristianos de aquellos tiempos, para la comunidad mesiánica eh, que creían en Jesucristo en aquellos tiempos. Bueno, esta es una carta distinta a las cartas de Pablo, donde Pablo toca temas ya más eclesiásticos, temas más teológicos. Sin embargo, Santiago hace un llamado a la comunidad mesiánica de aquellos tiempos a vivir un poco más según el resumen que Jesucristo hizo de la Torá, que era amar a Dios y al prójimo como a ti mismo. Uno de los textos que llamaron mi atención dentro del libro de la Carta de Santiago fue donde Santiago dice que, que somos salvos por la fe, pero también por las obras, ya que pareciera un poco contradecirse a lo que dice Pablo en una de sus cartas, donde Pablo nos dice que somos justificados a través de la fe solamente, sin las obras. Entonces, para poder hacer un poco más de estudio de este texto, tenemos que leerlo en su contexto, ¿verdad? Entendiendo que de alguna forma Dios no se contradice nunca a su verdad, por lo tanto estos textos no pueden ser tan distintos. Entonces, si avanzamos un poco más dentro de la Carta de Santiago, logramos ver que hay una pregunta que dice más abajo donde dice: ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá tal fe salvarle? Bueno, en este caso la respuesta es no, porque la verdad es que una fe sin obras es una fe muerta. Entonces, un poco más abajo nos dice el texto: así también la fe, si no tuviera obra, es una fe muerta por sí misma. La prueba que Santiago nos entrega es la del patriarca Abraham, donde nos dice: no fue justificado por las obras cuando hubo ofrecido a su hijo sobre el altar. Ahora, si tratamos de entender este texto, tenemos que ir atrás a Génesis, donde Abraham va a hacer sacrificio de su hijo y Dios le dice que no. Es en ese momento exacto donde la fe de Abraham es vindicada. Es el acto en sí lo que vindicó la fe de Abraham. Por lo tanto, en ese exacto momento es donde Abraham fue salvo. Entonces se cumple la palabra donde dice: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia, que aparece en el libro de Génesis 6. Por lo tanto, la tesis de Santiago nos dice que somos salvos a través de la fe, pero sin embargo, esa fe debe ser siempre acompañada por obras, ¿ya? Por lo tanto, no debemos ser solamente oidores de la palabra, sino también hacedores, porque en una parte de su libro, un poco más adelante, nos dice: si hubiese un mendigo y tú, por ejemplo, un ejemplo, hoy en día, tú vas pasando en tu auto
y ves que ese mendigo tiene hambre, tiene frío, ¿qué haces tú? Tú bajas el vidrio de tu auto y le dices, Dios te bendiga. O sin embargo te preocupas de que esa persona tenga alimento, si tiene frío, tenga con qué abrigarse, tenga un techo. ¿Mm? Entonces, es ahí donde nos podemos dar cuenta que la fe sin obras es una fe muerta. Así como el cuerpo está muerto sin un espíritu, también la fe si no tiene obras es una fe muerta. La fe de un cristiano no debe ser una fe infértil. Es ahí donde Santiago nos exhorta a tener obras, donde él reconoce que Dios a través de su gracia nos hace salvos. Podemos ver también un poco más adelante donde Santiago nos explica que los demonios también tienen fe. Ellos pudieron presenciar a Cristo, pero la verdad es que aceptar verdaderas las enseñanzas bíblicas no salva a nadie. Balaam profetizó, Judas también hizo milagros, pero ellos no fueron salvos. Es ahí en donde Santiago entonces nos hace una exhortación a que vivamos de forma cristiana una fe genuina, ¿ya? Trayendo en sí como resultado las buenas obras. Entonces Él nos dice, ¿tú crees en, en Dios como tu Señor? Entonces obedécele como tu Señor. ¿Tú crees en Dios como tu Salvador? Entonces agradécele porque Él te salvó. ¿Tú crees en Dios como tu Padre? Entonces órale, háblale como tu Padre. Es así y de esta forma como nosotros podemos tener un acercamiento y una fe genuina, teniendo también en nosotros los frutos del Espíritu como el amor, gozo, paciencia, entre otros, entendiendo que Dios a través de la salvación, por su gracia, salvó al pecador, donde era una persona muerta, que Él nos entrega vida para que a través de esa vida podamos ser salvos, entendiendo que Dios nos da la salvación a través de la gracia, donde nosotros los pecadores eh, nos da la fe sin tomar en cuenta nuestras obras. Nosotros siendo personas muertas, Él nos regala vida para que luego podamos creer para salvación, donde las obras son solamente el resultado de nuestra salvación. Ahora, no somos salvos a través de las obras, porque de esta forma, como dice Pablo, podríamos gloriarnos, ¿verdad? Es ahí entonces donde Santiago nos hace un llamado a vivir de una forma sabia. Si hay buenas obras, esto confirma mi parentesco espiritual. Significa que yo soy un hijo de Dios porque Él está obrando en mí. Para un cristiano las obras se convierten en evidencia inconfundible de su salvación. Nosotros no somos como algunas sectas que mientras más obras hacemos creemos tener nuestra salvación ganada, o mientras más recemos, más oremos, podemos obtenerla, sino que nosotros reconocemos nuestra carnalidad. Por ejemplo, si nosotros tenemos ganas de orar, nosotros reconocemos que es Dios quien puso ese deseo ahí, porque yo, como siendo una persona carnal, puedo sentir eso. Es ahí donde Él coloca tanto el querer como el hacer. Por lo tanto, si yo tengo buenas obras como amar a mi hermana de una manera sacrificial sin esperar nada a cambio, es ahí donde yo reconozco que soy de Él, que soy hija de Él, ¿verdad? Entonces es ahí donde las buenas obras nos alientan a que Dios trabaje cada día más y más en nosotros para poder así Él seguir perfeccionando su obra, porque somos creación suya, ¿verdad? Criaturas nacidas de nuevo dentro del cristianismo, para que algún día, cuando haya un cielo nuevo y una tierra nueva, podamos solamente hacer buenas obras, donde podemos tener gozo, paz, paciencia, porque
que seremos a imagen de Jesucristo, ¿verdad? Lo que Dios hace hoy, poco a poco, en nuestros corazones, Él hará algún día de una forma completa, en el día final, Él lo hará de alguna forma completa, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nuestra alma debe anhelar día a día. Estas buenas obras es lo que nos alientan a que Dios trabaje cada día más y más en nosotros para que Él pueda perfeccionar su creación, ¿verdad? Y como criaturas nuevas nacidas en Cristo, una vez que logremos la glorificación con una tierra nueva y un cielo nuevo, ya solo haremos buenas obras donde podremos vivir con gozo, paz, ¿ya? Porque seremos como imagen de Jesucristo. Lo que Dios hoy hace en nuestros corazones, poco a poco, Él hará de alguna forma completa en el día final. Eso es lo que nuestra alma debe anhelar aquel día en que podamos adorar a Dios tal como Él se lo merece.